Gracias, doctor Lobos. Y ahora, para cerrar ya la sesión, la última charla vendrá a cargo de la doctora Verónica Busoni, del Hospital Italiano de aquí de Buenos Aires, que nos hablará de qué hemos aprendido con la cápsula endoscópica en pacientes con inflamatoria pediátrica. Verónica, por favor. Bueno, muchas gracias al comité por la invitación. Creo que tengo que ir rápido porque estamos cortos de tiempo. Pero bueno, un poco la idea era hablar de lo que aprendimos de la cápsula, de la videocápsula, y recordar que en realidad hasta el 2001 la comunidad médica gastroenterológica no tenía acceso a observar la mucosa de intestino delgado, y gracias a Gabriel Idan, que es un ingeniero israelí que trabajó durante 20 años para crear un prototipo, se lanzó por primera vez en 2001 para adultos la videocápsula, que permitió por primera vez poder observar en vivo cómo estaba la mucosa intestinal del yeyuno y del ilion. Esta fue aprobada 3 años después para la población pediátrica entre 10 y 18 años, y en el 2009 se aprobó la cápsula a partir de los 2 años, junto también con la aprobación de la cápsula Patency, que sirve para evaluar la permeabilidad del tubo digestivo. Y bueno, la videocápsula la verdad es que ha revolucionado nuestra habilidad para evaluar la mucosa de intestino. Es una cápsula con una lente de focalización muy corta, que toma fotos de 2 a 6 fotos por segundo, y tiene una luz blanca tipo flash, y la mayoría de las cápsulas disponibles tienen una visión frontal como la que ven ahí, que es la que estamos acostumbrados los que hacemos endoscopía, pero también hay otra cápsula que tiene una cámara 360 que despliega una foto que es un poco extraña para observar, pero bueno, que es otra de las posibilidades dentro de la cápsula. Y la verdad es que es una técnica no invasiva en la mayoría de los pacientes pediátricos que pueden ingerirla por boca. En los casos en los que no, van a requerir anestesia para hacer la endoscopia y colocarla en forma endoscópica. Y cuando vemos las indicaciones de pediatría versus los pacientes adultos, fíjense la diferencia, ¿no? La indicación más frecuente en la población pediátrica es la enfermedad de Crohn, con un 63%, publicado en esta metaanálisis sobre 1.013 videocápsulas realizadas. Es decir, la mayoría de los pacientes, la indicación más frecuente es la enfermedad de Crohn, y un 15% de hemorragia digestiva oculta. Pero cuando vemos en los pacientes adultos, en realidad la causa más frecuente es la hemorragia digestiva oculta, y solo un 10% de los pacientes adultos requieren una cápsula por enfermedad de Crohn. Es interesante destacar que cuando los pacientes pediátricos son menores a 8 años, esta diferencia se vuelve a invertir, y sí, en los menores de 8 años la indicación más frecuente es la hemorragia digestiva oculta. Pocos años después de que se autorice la cápsula para pediatría, se publicó este artículo donde se evalúan 28 casos de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, algunos con colitis ulcerosa, otros con colitis no clasificada y la mayoría con enfermedad de Crohn, pero demostraron que el uso de la cápsula en estos pacientes puede permitir reclasificar a nuestros pacientes. Entonces, por ejemplo, en esta experiencia mostraban que de los 5 pacientes con colitis ulcerosa, 4 habían reclasificado a enfermedad de Crohn, de los 2 con colitis no clasificada, 1 de ellos había reclasificado, y todos habían cambiado el enfoque terapéutico en el momento de hacer el estudio. Y algo interesante es que los pacientes que ya tenían una enfermedad de Crohn previa, más de la mitad habían logrado también, digamos, diagnosticar un compromiso más extenso del que se creía originalmente. Entonces, de aquí se desprenden un poco las indicaciones, ¿no? Y bueno, este trabajo concluye que la información que nos da la cápsula permite y facilita, digamos, un tratamiento más dirigido, efectivo y obviamente mejores resultados. Entonces, quedó un poco oscura, no era así, pero bueno. Acá entonces estamos viendo las indicaciones de la cápsula en lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal. En primer lugar, la sospecha de enfermedad de Crohn, la enfermedad de Crohn ya establecida como mayormente para evaluar la extensión de esa enfermedad. También se puede utilizar en pacientes con enfermedad de Crohn que ya
se detectó patología, se hizo un tratamiento y se quiere ver la cicatrización mucosa o en casos de recurrencia postquirúrgica. Y también está indicado en pacientes con colitis no clasificada o colitis ulcerosa que no responden bien, y ahora vamos a ver algunos casos. Y bueno, la cápsula de colon, que también sería otra indicación, con un valor predictivo del 100% y un rendimiento diagnóstico del 60%. Entonces, vamos a ver ahora algunos casos para ilustrar estas tres indicaciones principales que describimos. La primera dijimos sospecha de enfermedad de Crohn, pero ¿cuándo sospecha? O sea, es un paciente que nosotros sospechamos enfermedad de Crohn, pero hicimos los estudios endoscópicos convencionales y no logramos llegar a ese diagnóstico. Entonces, este es el caso que les quiero mostrar, una paciente de 15 años que consulta con un síndrome febril prolongado y decaimiento de 2 meses de evolución, no refiere diarrea, no refiere dolor abdominal ni antecedentes de aftas y tiene un peso y talla en percentilo 90. Pero la paciente tenía anemia ferropénica, ahí tienen los valores, una hipoalbuminemia de 1,98 y tenía marcadores inflamatorios elevados, plaquetas 582.000, eritro y PCR elevadas. La paciente tenía anticuerpos para celiaquía negativos. Se confirma que la paciente tenía una enteropatía perdedora de proteínas, un ecodoppler de arteria mesentérica normal, que tenía solo algunas adenopatías. Entonces le hacemos la endoscopía. Y en la endoscopía encontramos 3 úlceras antropilóricas y una videoileocolonoscopía normal. Ahí, bueno, no me anda eso. Bueno, ahí decía, la anatomía patológica, ¿sí?, solo muestra una gastritis y una duodenitis inespecífica. Tanto la anatomía patológica del colon como del ilion eran totalmente normales. Entonces, estamos ante una paciente que sospechamos una enfermedad de Crohn, pero en realidad los estudios convencionales no nos ayudan. Entonces, en ese momento, que era hace muchos años, en el 2011, solicitamos una entero-TC. Esta era la entero-TC de la paciente, donde pueden ver un engrosamiento mural de la pared del intestino, ¿sí?, a nivel de las asas yeyunales, un aumento del calibre de los vasos rectos mesentéricos y múltiples adenopatías mesentéricas. Entonces, esta paciente, creo que fue una de las primeras que hicimos en cápsula, le solicitamos la cápsula. ¿Sí? En esta cápsula pueden ver ahí en la tercera y cuarta foto de estómago ya algunas ulceraciones, en la última ahí donde dice yeyuno, una pequeña erosión aftoide, y fíjense lo que era el yeyuno. ¿Se acuerdan que habíamos visto que en la entero-TC se veía bien engrosado? Y miren cómo se veían las úlceras bien profundas, hasta con un patrón en empedrado en la última, como pueden ver, ¿sí? Ahí se ve también el patrón empedrado y un ilion normal, que era coincidente más o menos con lo que se veía en la entero-TC. Esta paciente, a esta altura, porque vieron que los resultados no caen todos a tiempo, recibimos la calprotectina, que estaba muy elevada, con un ASCA también elevado, y diagnosticamos una enfermedad inflamatoria intestinal yeyunal, ¿sí? Entonces, bueno, en este primer caso sospechamos, no nos ayudaban los estudios y la cápsula nos ayuda a hacer diagnóstico. Recordemos que hasta el 15% de las enfermedades de Crohn de inicio pediátrico tienen compromiso yeyunal exclusivo, versus solo el 5% de los pacientes en la edad adulta. Bien, entonces vamos a un ejemplo de un paciente ya con una enfermedad de Crohn establecida. ¿Cómo nos ayuda la cápsula? En este caso, este paciente, 17 años, un PUCAI de 20, un laboratorio sin anemia, marcadores inflamatorios elevados, una calprotectina de 519. Teníamos una enteroresonancia que mostraba un engrosamiento moderado del ilion terminal, con alteración de la grasa, ingurgitación de la basa recta, y una endoscopía que tenía una esofagitis, y la colonoscopía mostraba una pancolitis mayo 1. Las biopsias mostraban focos de criptitis, abscesos crípticos y aislados granulomas, lo que nos hacía pensar en una enfermedad de Crohn, coincidiendo con el compromiso del ilion y la pancolitis. Entonces, en esta paciente hicimos una videocápsula como para hacer sospechando, sabiendo que el paciente tenía enfermedad de Crohn,
hicimos la videocápsula para hacer el estudio de extensión, ¿sí? Y ver qué compromiso tenía. Y fíjense que tiene pequeñas ulceraciones a lo largo de todo el tubo digestivo del duodeno, del yeyuno y del ilion, con úlceras, no sé si se llegan a ver bien, pero úlceras bastante concretas. Y en este caso, este paciente que si no hubiésemos hecho la cápsula, hubiésemos dicho, bueno, nuestro paciente tiene un compromiso ileocolónico, porque estábamos con la entero-TC y la colonoscopía, finalmente como que se modifica el diagnóstico inicial y es diferente en la terapéutica que uno va a instituir si tiene este tipo de compromiso. Un último ejemplo de un paciente con una colitis ulcerosa. Este paciente tenía diagnóstico de colitis ulcerosa desde los 14 años, había debutado con un PUCAI elevado, con descenso de 7 kilos, con marcadores con las plaquetas elevadas, una calprotectina más de 1000, y tenía de inicio una pancolitis Mayo 3, con un diagnóstico anatomopatológico de pancolitis crónica con actividad inflamatoria aguda, y la enteroresonancia nos hablaba de un proceso inflamatorio en el recto y en el colon sigmoides, con pérdida de obstrucciones, pero sin compromiso del intestino delgado. Bueno, se asume como una pancolitis y inicia tratamiento, pero el paciente se comporta refractario al tratamiento, refractario a infliximab 5, infliximab 10, serrotavedolizumab. Con esta mala respuesta se decide realizar una videocápsula y ahí pueden ver que en ella observamos múltiples úlceras, fíjense la del duodeno ahí lineal, no sé si la pueden ver bien, y varias úlceras incluso en el yeyuno y también en el ilion. Entonces, en este caso, este paciente que aparentaba ser una pancolitis y con esta mala respuesta, la videocápsula nos ayudó a reclasificarlo a la enfermedad de Crohn. Entonces, vieron que en los 3 casos que vimos un caso donde, la entero-TC en ese caso nos había ayudado a detectar el compromiso, pero en las otras 2, en realidad, no habían marcado el compromiso que había en el intestino medio. Entonces, vamos a evaluar un poquito a ver qué dice la bibliografía con respecto a qué nos aporta la cápsula y qué nos aporta la imagen. La cápsula sabemos que es útil para detectar lesiones mucosas sutiles, ¿sí? Que probablemente la enteroresonancia no la pueda ver. La enteroresonancia sí va a marcar una inflamación transmural, como vimos en el primer caso, que marcaba el yeyuno bien engrosado. Y como cosa a favor, digamos, quizás si hay una estenosis, la cápsula también va a ver la estenosis, pero puede marcar una estenosis y el compromiso extraintestinal, lo que es la enteroresonancia. Pero la videocápsula detecta las lesiones sutiles, pero también lesiones más importantes. Entonces, esta experiencia es de, esta publicación es de gastroenterólogos pediatras y especialistas en imágenes que evaluaron 20 pacientes de 10 a 17 años, a los cuales le realizaron una ileocolonoscopía, una resonancia magnética y una cápsula. Y mirando lo que es para observar el compromiso en el ilion terminal, la ileocolonoscopía lo detectó en 12 de 20 pacientes, el 60%, la resonancia magnética también lo detectó en estos 12 pacientes, pero en ese grupo la cápsula pudo detectar 4 pacientes más, por esto de que puede ver como imágenes un poco más sutiles que quizás la enteroresonancia no la ve. Eso como con respecto al ilion terminal, pero cuando vemos en particular las lesiones en ilion, en yeyuno, fíjense que la cápsula puede ver, más imágenes en lo que es el yeyuno y el ilion, con una diferencia significativa con respecto a lo que es la enteroresonancia. Y más todavía cuando se refiere a un compromiso panentérico. ¿Sí? Entonces, en este trabajo lo que concluyen es que la videocápsula complementa a la enteroresonancia y a la ileocolonoscopía para detectar las lesiones en el ilion terminal, pero cuando se tratan de lesiones más proximales, la videocápsula es superior a la enteroresonancia. Este es otro trabajo que también muestra que la cápsula es superior a la resonancia para detectar enfermedad proximal.
Bueno, y acá también mencionan que el compromiso proximal suele estar subestimado en la evaluación inicial porque no estamos acostumbrados a ir a buscarlo. En esta otra experiencia de 180 procedimientos mostraron cómo la realización de la cápsula produjo un cambio en el diagnóstico y en la terapéutica en el 31% de los pacientes. Y bueno, y este trabajo de la doctora Dubinsky que muestra cómo la videocápsula impacta en la toma de decisiones de los pacientes pediátricos con enfermedad inflamatoria, donde muestra que el 64% logró cambiar el tratamiento luego de la videocápsula, gracias, y escalando el tratamiento en el 58% de ellos. Algo interesante para los que se están iniciando o les interesa el tema de la cápsula, porque en realidad no hay muchas publicaciones que digan, bueno, ¿cuándo es patológica? ¿Cuándo es normal? ¿Cuándo es dudosa? En este trabajo, por ejemplo, el criterio era, ¿es compatible con la enfermedad de Crohn cuando hay aftas, úlceras, erosiones difusas o múltiples? ¿Sí? Pero si yo tengo un eritema focal o una erosión aislada o escasa, 1 o 2, eso es inconcluso, no le pone el sello, pero bueno, hay esos grises. Nos hemos encontrado con cápsulas con esos resultados que son como indeterminados. Y bueno, obviamente la normal sin lesión. Se me fue. Brevemente contarles que nosotros en el servicio tenemos realizadas 110 cápsulas con una edad media de 12 años y el 58% de estas cápsulas se han realizado o por sospecha de enfermedad inflamatoria o por enfermedad de Crohn ya establecida o por una colitis ulcerosa que no responde al tratamiento. Y ahí un poco en números, el 63% de los niños de este grupo en particular ha logrado ingerir la cápsula por vía oral y el 37% por endoscopía, una tasa de retención de 3%. Y de los 12 pacientes en los que se hizo la cápsula por una sospecha de enfermedad inflamatoria, solo uno resultó patológico y uno inespecífico, que es este gris que les contaba. ¿Sí? De los 25 Crohn que hicimos, 12 fueron patológicas y 2 inespecíficas, y de las 27 colitis ulcerosa, 4 fueron patológicas y reclasificaron, y 4 inespecíficas, que hubo 2 que reclasificaron a posteriori por digamos, comportamiento clínico. Así que, bueno, con una tasa de reclasificación del 22%. Así que, en conclusión, la videocápsula endoscópica es un procedimiento seguro, útil y no invasivo para la mayoría de los pacientes pediátricos que logran tomar la cápsula y que nos permite evaluar tanto el intestino delgado como también el colon. En algunos casos, tiene un impacto significativo en el manejo clínico de la enfermedad de Crohn pediátrica, complementa la ileocolonoscopía y a la resonancia, la enteroresonancia para detectar las lesiones en el intestino, en el ileón terminal, y es superior para detectar lesiones en el intestino medio superior a la resonancia, ¿no? Entonces, como también una última conclusión sería, en la enfermedad inflamatoria intestinal que es sintomática o, por ejemplo, tiene falla de crecimiento, pérdida de peso que no entendemos, no está respondiendo como esperamos, tenemos que utilizar esta herramienta porque la cápsula va a contribuir a detectar o descartar el compromiso en el intestino medio y guiar las decisiones terapéuticas para obtener mejores resultados. Así que, como todos, los invitamos al Mundial y muchas gracias.